de registros, bueno, la forma en cómo él presenta su metodología me parece súper interesante. Y pues como decíamos, bueno, es una forma de ver el norte desde otras muchas vistas, ¿no? Eh, este, este trabajo que nos presenta Esra el día de hoy van a ver que es pues otros de los trabajos, muchos trabajos que se están haciendo en el norte y que de pronto porque a lo mejor no coincidimos en lugares o no sabemos dónde buscar, no los conocemos tan, tan fácilmente, ¿no? Bueno, también para presumirles, Serra tiene un trabajo publicado en la revista Chicomostoc, por si quieren leerlo, y seguramente, pues bueno, va a seguir trabajando muchísimo más. Y bueno, les voy a leer un poquito más de su reseña para que cuando escuchen el nombre de Erra, pues sepan de quién les hablamos y ya luego piensen en él y en su trabajo y sea como una referencia. Bueno, Erra es egresado de la Unidad Académica de Antropología con especialidad en Arqueología de la UAS del 2005 y cuenta con maestría en Arqueología por el Colegio de Michoacán en el 2016. Ha participado en excavaciones, rescates y recorridos de superficie arqueológicos en los estados de San Luis Potosí, Hidalgo y Zacatecas. Su interés principal es la sal y su importancia en las épocas prehispánica, colonial y en la actual, pero en específico en el área casi totalmente desconocida arqueológicamente como es el altiplano potosino zacatecano, región salinera con una riqueza cultural extraordinaria. Pues bueno, para no darle yo ya muchas vueltas y llegar al grano, ahora sí que al grano, ahora de sal, vamos con Erra. Y bueno, les repetimos la dinámica. Acuérdense que en cualquier momento en el chat, aquí en el Zoom, aquí en Zoom o en Facebook, pueden estar haciendo comentarios, preguntas o echar porras, ¿verdad? Y las leeremos al final. Pero pues bueno, bienvenidos. Bienvenido, Erra. Pues muchas gracias, Adrián. Es realmente un honor la invitación y pues agradezco la oportunidad de seguir difundiendo este tema tan interesante y apasionante para mí y poco conocido en la arqueología mexicana. Bien, eh, la sal es algo realmente que está con nosotros en nuestro día a día, digamos, en nuestro léxico en español. Tenemos la muy importante palabra que es la salud. Pero ¿por qué, digamos, ahora se asocia el consumo de sal con algo nocivo? Y eso, digamos, tiene que ver con el proceso de refinado de sal moderno, el cual elimina totalmente los minerales traza, los minerales nutritivos, y quedan, añaden una serie de antipelmazantes que son prácticamente veneno, unos ferrocianuro de sodio y entre otros antipelmazantes. Entonces, eso hace que la sal moderna, refinada, ultraprocesada, sea bastante dañina para la salud. Pero el origen de la palabra salud tiene que ver con la sal, porque sin la sal, si no consumimos sal, prácticamente no podemos sobrevivir y no tenemos salud. Entonces, esa, digamos, también se traducía en otra palabra como lo era salario. Los soldados romanos, hubo un tiempo en que les pagaban su salario, vaya la redundancia, en bloques de sal, porque la sal, digamos, estaba casi a la par en oro en cuanto a su valor. Y también otra palabra derivada de la sal sería la salvación, en la cual no podría sobrevivir nuestro cuerpo y nuestra alma también nos podría salvarse. Otra de las palabras es la ensalada, que digamos significa conservar las verduras en sal. Todo eso tiene su origen, pero en realidad, digamos, la sal era sumamente importante y valiosa en la antigüedad, y ahora como es tan común y tan corriente, pensamos que en la antigüedad era igual de, pues así de X, de no importante. Pero recordemos estas palabras, digamos, su importancia en nuestra vida diaria. Incluso si no tuviéramos la sal,
no podríamos estar viendo esta presentación en Facebook, porque con la sal se produce energía eléctrica, se produjeron partes de la computadora, el vidrio, la gasolina, el diésel, la turbocina, la ropa, cerca de 16,000 cosas actualmente se producen gracias a la sal. Entonces, la sal está prácticamente en todos lados, aunque no la tomemos en cuenta, pero siempre ha estado ahí. Entonces, aquí en México tenemos básicamente 4 tipos de sales. La sal común o cloruro de sodio, el salitre, que cada región de México tiene su propio salitre o hasta incluso en algunos poemas de Sor Juana Inés de la Cruz te hablan de que el salitre o los tequesquites, porque hasta en las sales había clases sociales. La sal blanca o de mejor calidad y sabor era para la nobleza, para los señores, y la sal que era nitrato de potasio con nitrato de sodio y cloruro de sodio, que era el salitre, o el tequesquite, era para la gente común y corriente. Digamos, en las lagunas salinas de Zacatecas y San Luis Potosí se sigue produciendo de manera natural lo que le llaman el cristalillo. El cristalillo es básicamente sulfato de sodio y eso la gente que tiene ganado se lo proporciona a sus vacas y a sus chivos y sus caballos para purgarlos. Sirve también para la engorda y demás. Entonces, esas básicamente son las 4 sales que hay en el México. Esta imagen es una muestra de sal que tiene 2,000 millones de años. Esta muestra de sal la sacaron de una barrenación que hicieron en el norte de Rusia de más de 3 kilómetros de profundidad. Los científicos rusos encontraron que esta sal tiene muestras de cómo la Tierra empezaba a oxigenarse. O sea, es de una época donde no existía pues nada de lo que tenemos ahora en cuanto a modos de vida. Allí en esa sal está la muestra de la oxigenación de la Tierra. Pero bien, ahora vamos a esta otra imagen. Esta es la mina de sal más antigua del mundo y se encuentra en Azerbaiyán. Está pegado a lo que es el actual Irán y es la mina de Duzdahi. Hay una evidencia arqueológica que tiene más de 5,000 años. Esto es lo más antiguo del mundo. Los humanos que vivieron en esa región ya valoraban y entendían y utilizaban esta sal. Esta otra imagen corresponde a un modo de producción donde entubaban la salmuera en la provincia de Sichuan. Eso es en China, eso también es de hace más de 3,000 años. Y los chinos fueron sumamente ingeniosos en entubar la salmuera, pero no solamente la salmuera, sino que sabían que había junto a las salmueras algunos espíritus malignos. Y esos espíritus malignos en veces explotaban y asustaban a los antiguos mineros chinos salineros. Pensaban que eran demonios, pero en realidad se dieron después cuenta que era gas natural y también los chinos lo entubaron en estos tubos de bambú para poder hervir y cocinar la salmuera. Aquí tenemos otra imagen en este caso los egipcios, que tienen aquí sus conservas de pescados, porque digamos, la industria, o industria entre comillas, porque es algo de hace miles de años, estaba íntimamente asociada la industria del pescado con la sal para las conservas, como actualmente nuestras latas de atún pues tienen salecita para la conserva y demás. En esta otra imagen es de Francia de 1117. En esta imagen están las madrinas de la boda salando al novio, porque sin sal no había una bella y feliz noche de bodas, porque está asociada la sal íntimamente con la sexualidad, la fertilidad y la potencia. Entonces ahí pueden ver a las mujeres ahí salando al pobre novio, pero pues era su regalo de bodas. Bien, ahora vamos a poner la definición de
los tipos de sal que existen, los métodos de sal que existen. Y uno de ellos es la sal cocida. La sal cocida es básicamente la cocción de salmuera por medio de fuego para obtener tanto sal cristalizada de diferentes sabores y colores, así como panes o bloques de sal. La imagen que tenemos a la derecha es de una cerámica desechable que se llama Texcoco Fabric Market o cerámica tipo Texcoco de impresión textil. Esta se encuentra en el Valle de México. Esta imagen es del doctor Jeffrey Parsons y está asociada a la producción de panes o bloques de sal en la época del posclásico y del contacto español del siglo XVI. En esta otra imagen del doctor Blas Castellón Huerta tenemos una recreación de la producción de panes o bloques de sal, en este caso en el sitio de Z43 de Zapotitlán de Salinas. Esta recreación está eh, haciendo el uso de las tierras saladas, la lixiviación de las tierras saladas, la cocción de las tierras saladas por medio de cerámicas desechables para la obtención del preciado bloque de sal que también era una moneda de intercambio. Aquí tenemos las representaciones de los fogones para cocinar sal, las vasijas desechables en las cuales se cocinaba la salmuera. Y aquí tenemos una imagen de la arqueología experimental, en este caso de la Universidad de Rumania, en Lasi. Estas imágenes son del doctor Valeri Cabruk, un colega que conocimos en el Congreso Mundial de la Sal, y en esta están haciendo una recreación de panes de sal, en este caso del Imperio Romano, y para ello están haciendo preformas de vasijas en las cuales van a vaciar la salmuera para cocinarla. Entonces tenemos hornos que para nosotros son como hornos de barbacoa, pero pues eso es allá de Rumania, y primero hacen una precocción a estas vasijas, después las llenan con la sal, y se forma ese bolillito o ese piloncillo o ese panecito de sal que era, digamos, aquí se dio en México y también se daba en todas partes del mundo porque era una forma segura y de prestigio de presentar la sal y transportarla a largas distancias. Aquí tenemos otra representación, en este caso le ponen una hoja de una planta para ver qué características va agarrando la sal, y aquí también tenemos otra. Total, lo que están produciendo experimentando, son con estas vasijas para hacer los bloques o panes salinos, pero en este caso de Rumania, pero son muy similares, curiosamente, a lo que se daba aquí en México, en el México prehispánico. La sal solar en este caso es la evaporación por medio de la radiación solar. Eso también le llamaban la sal fría. Entonces, en esta la salmuera se cristaliza en estanques o áreas de cristalización, en canoas, en pequeñas represas o cuencos de roca o de cerámica. Aquí tenemos una imagen que vamos a volver a abordar más adelantito. Y está el señor Chaparrito de Salinas del Peñol Blanco recolectando la sal que se está cristalizando en esta enorme pileta de cristalización. Una última forma de obtener sal es la sal halita. En esta imagen tenemos la representación de una mina de sal en Polonia. Y en América se sabe que había sal en Zipaquirá, en Colombia, en la mina de Zipaquirá, pero en 1913, en lo que es ahora Camp Verde, Arizona, el Smithsonian mandó a unos científicos y encontraron en ese lugar de Arizona un tiro de mina de aborígenes, así lo decían ellos. Y este tiro de mina era de sal alita que aprovechaban los nativos. Y aquí tenemos en esta imagen a la izquierda parte de sus sandalias que utilizaban los antiguos salineros, y a la derecha eran unos instrumentos de bronce parecidos. Si han ido alguna vez a una fábrica de hielo en barra, utilizan esos como ganchos de fierro para jalar los bloques de hielo, pero en este caso eran
ganchos de bronce para agarrar los bloques de sal que utilizaba esta gente de Arizona. Y una otra fuente de sal, pero en este caso es ya cuando es algo muy extremo y no tenemos sal, ni tequesquites, ni salitre, y estamos en desesperación porque necesitamos 8 gramos de sal mínimo al día consumir para poder sobrevivir, es la sal obtenida de plantas salinas. En este caso, las plantas son quemadas, son hechas cenizas y también en algunos casos hasta se les aventaba pipí humana para hervir todo junto y obtener una sal rica en cloruros potásicos. La sal en Mesoamérica tuvo muchísimos matices y uno de los más interesantes en lo personal fue cuando llega Hernán Cortés en 1519 y es recibido en Veracruz y luego es atacado, etcétera. Pero ya cuando llega a Tlaxcala y ya se pelea varias veces con los tlaxcaltecas y ya les gana, los tlaxcaltecas se hacen su aliado incondicional, pero le dicen que el problema principal que tienen contra los aztecas es que no tienen sal, porque los aztecas no se las venden y no les dejan comprar. Hay un bloqueo, por así decirlo, salinero entre los aztecas hacia los tlaxcaltecas. También existió en lo que es ahora Jalisco y Michoacán la guerra del salitre que se dio entre los señoríos cocas y tecueches contra los purépechas que estaban peleándose el control de las salinas de la cuenca de Sayula. Entonces, aquí en esta otra imagen tenemos, esta imagen es de Anthony F. Andrews. Él hizo un estudio de la producción de sal en el área maya y hay una cantidad enorme de salinas y hasta incluso algunas quedaron debajo del mar, como lo descubrió Heather McKillop en lo que es el actual Honduras. Hay salinas debajo del mar, pero que eran de otras épocas, y eso propició que hubiese movimientos de población, porque digamos, para que exista una población prehispánica o sedentaria, es necesaria una fuente constante de sal, porque sin sal no puede sobrevivir los pueblos antiguos. Y nosotros tampoco. Aquí tenemos una representación muy romántica de la producción de sal en el área maya. Nótese la utilización de eras. Campeche era un lugar salinero. Las Coloradas en Yucatán es un lugar salinero. En sí, siempre que haya una gran cultura, un gran asentamiento, está próximo o muy cerca o controlan o dominan las rutas de la sal, controlaban. Así de importante era la sal, es algo, es como el quinto elemento, por así decirlo. En esta imagen tenemos una matrícula de tributo y en esta se está pidiendo sal. A la imagen derecha hacia abajo, esos como costalitos que tienen así como unas rayitas, esas son las cargas de sal que están pidiendo el Imperio Azteca. En esas arriba tenemos dos trajes de guerrero de superlujo de piel que eran a su vez pedidos, pero para el tratamiento de la piel de esos trajes, para la fijación de los pigmentos de esos trajes y para el cuidado se utilizaba sal. Y entonces tenemos una demanda enorme de sal, no solamente para el consumo, sino para conservas y para la utilización en otras pequeñas industrias de estas antiguas culturas ya desaparecidas. Es importante mencionar que la sal en la mitología o en la religión prehispánica es femenina, es la consecuencia de las lágrimas, el sudor, hasta los mocos y otros, digamos, otras excrescencias hasta impuras humanas, pero de femenina, la que da origen a la sal. Y hasta de hecho tenían su fiesta la Huistoción, la cual asesinaban a la muchacha que representaba a la Huistosíhuatl. Era un poco macabro, pero así era en esa época. En esta imagen tenemos a Hernán Cortés hablando con los nuevos sometidos y está él a Malinche ahí traduciendo. Es la representación de los tlaxcaltecas y ellos ahí es cuando le están diciendo a Hernán Cortés,
Nuestro principal problema que tenemos es la sal, no hay sal. Hasta incluso Hernán Cortés en las cartas para la relación, perdón, en las cartas de la relación, y así como lo que anotó Bernal Díaz del Castillo, ahí comentan de que pues sí comen venado, comen perrito, hay gallinas y todo es muy bueno, todo está muy suave, muy padre, pero no tenemos sal, es lo que más falta nos hace cuando ellos estaban ahí en Tlaxcala. Entonces, ya cuando hacen su alianza indestructible por la sal, Hernán Cortés con los tlaxcaltecas, porque le dice, sí, claro, yo les ayudo a que ustedes recuperen su sal, pero pues a mí lo que me interesa es el oro y la plata, y no quiero sal. Van los emisarios junto con los soldados españoles, y hasta ahí llevan esta imagen de su perro para atacar, hacer el aperramiento, y llegan a lo que es Chalco, actual Estado de México, y lo que se ve aquí en esta imagen es una bodega de panes o bloques de sal, porque los tlaxcaltecas lo que quieren, ellos quieren la sal, y como los aztecas tenían cancelado o tenían el embargo salinero, pues eso es el punto número uno, queremos una alianza, queremos la sal. Entonces yo me pregunto, la, la conquista de México se dio la alianza de esos tlaxcaltecas por la sal. O sea, la sal tiene ese nivel de importancia, nada más que al parecer ha pasado a la historia, ¿no? Se ha olvidado esa gran importancia. Aquí tenemos a Hernán Cortés llegando, ya le dan ahí su recibimiento, pero entonces en esta representación, el lago, pues recuerden, la mayor proporción del lago en la que estaban asentados los aztecas era salado y eran tres, de los cuales era el de Texcoco, el de Jaltocan y el otro, no me acuerdo, pero ellos tenían una enorme producción de sal y esta la vendían y la controlaban en todo el Valle de México. Era parte del poderío azteca, las salinas, la sal. Entonces, ahora vamos a abordar rápidamente los estudios etnoarqueológicos que se han hecho en México. Uno de los primeros fue realizado por el doctor Jeffrey Parsons de la Universidad de Michigan, en el cual él estudia los últimos salineros del pueblo del Estado de México que se llaman Exquipayac. Entonces, él observa y en base a las referencias etnohistóricas del siglo XVI, que es lo que escribió Fray Bernardino de Sahagún, nota que hay una continuidad del siglo XVI hasta el siglo XX y hasta ahorita hasta el siglo XXI, porque siguen produciendo en los métodos y usos de producción de sal. Aquí tenemos que están acarreando tierra salada y están juntando un tlatel, no por algo donde fue la matanza del 68, era Tlaltelolco, significa el lugar donde estaban los tlateles, y el tlatel es básicamente un montículo de tierra salada. Entonces, en esta imagen se ve al salinero picando la tierra salada que está ahí acumulada, le agrega de una fuente de agua salada a esa tierra salada para que se vayan juntando, lo agregan en este mismo tlatel, hacen como un pocito con ese como martillo de madera y van agregando el agua salada, se va juntando el agua salada o salmuera con la tierra salada, se junta y lo que hacen es hervirla y ya obtienen dos tipos de sales, sal blanca y la muy preciada y valorada sal negra. ¿Por qué estas personas que básicamente viven en condiciones paupérrimas y pobreza extrema siguen produciendo sal? Era la pregunta. Y es que esto tiene en cierta forma que ver con el aprecio al sabor de esta sal y porque también con esta sal hacen una serie de hechizos y magia, etcétera, etcétera. O sea que tiene un trasfondo cultural muy grande y de pervivencia que existe, aunque la gente no se dé cuenta de ello, de manera inconsciente lo siguen haciendo. Ahora vamos al segundo estudio etnoarqueológico que se dio en México, basado en el de Jeffrey Parsons, y este se dio por mi amigo el doctor Eduardo Williams, y este se dio en el lago de Cuitzeo, en el estado de Michoacán, así como en la costa de Michoacán. Estos estudios los realizó en los 90 del siglo XX. Aquí tenemos una imagen en un mapa de la cuenca de Cuitzeo, del lago de Cuitzeo,
Y en esta otra imagen tenemos una representación de lo que es la estiladera. En esta estiladera tenemos este montículo enorme de tierra salada y este cono hecho con madera. Aquí tenemos tierra salada a la cual le agregan agua salada, se hace una lixiviación en esta parte y eh, se llena esta pila de una salmuera sumamente concentrada. Aquí tenemos otro montículo de tierra, o Tlaltelelnáhuatl. Aquí los salineros están sacando la tierra salada. Aquí tenemos, eso sí, estos montículos de tierra salada están asociados a un ojo de agua termal salado y al último, esta salmuera que es de un color amarillo, se agregaba en estas canoas que eran enormes de unos árboles gigantescos que ya actualmente ya no existen. Ahora las canoas las hacen de concreto, pero esta sal es sumamente valorada en la región, en esta región de Michoacán, porque hacen quesos y sus platillos quedan que muy sabrosos, pero también curiosamente esta sal amarilla está totalmente vendida para los michoacanos que viven en Estados Unidos. Entonces aquí tenemos el montículo de tierra, aquí está el salinero con este costal que le dicen ellos guangoche y era parte del assemblage o del conjunto de instrumentos que logró detectar el doctor Eduardo Williams. Estas también les llamaban chondas, que eran las vasijas donde transportaban a principios del siglo XX y posiblemente desde el siglo XVI la salmuera hacia esas canoas. Aquí tenemos esta imagen de la costa de Michoacán, la producción de sal que pudo observar Eduardo Williams, porque actualmente ya no existe. Esto que vemos aquí se le llama tapixtle, que existe en toda la costa del Océano Pacífico. Este tapixtle, curiosamente, se encuentra una variedad en Tailandia y hasta en Filipinas. Entonces, el doctor Eduardo Williams, así como el desaparecido Juan Carlos Reyes, comentan que estos tepixtles es posible que hayan sido importados desde Asia cuando llegaron los europeos junto con sus gente de Filipinas y demás, o que se fue de México, se exportó hacia Filipinas. Para este tapiz tiene aquí su cajete de tierra, tiene sus palmitas, está hecho de madera y aquí se le echa la salmuera concentrada junto con la tierra salada y se va filtrando y se va juntando aquí la salmuera. Esta salmuera es puesta en estas eras, en estas piletas que están hechas de tierra salada en conjunto con cal y ya se va formando, se va cristalizando la sal y la juntan. Este es otro instrumento que utilizaban los salineros antiguos y digamos esto ya quedó, gracias al trabajo de Eduardo Williams, pudo registrarse el modo de producción que actualmente ya no existe. Entonces, con base en sus datos, pueden hacerse interpretaciones arqueológicas de los sitios salineros ahora ya arqueológicos del siglo XX o del siglo XVI a la fecha. Ahora vamos a nuestra área de estudio. Yo recuerdo cuando llevé a Eduardo Williams a las Salinas del Peñol Blanco, aquí en Salinas, San Luis Potosí, él me decía, bien, ¿y dónde están las tierras tiradas, las tierras picadas? ¿Cuál es el assemblage? ¿Cuál es el conjunto de instrumentos que se encuentran ahí en Salinas? Le digo, no, es que aquí este lugar es diferente, esto es otra cosa, esto es otro lugar completamente distinto. Y lo bueno es que Salinas tiene el archivo histórico más completo del continente americano. Está ahí en el Centro Cultural Salinas, está como desde 1613 a 1933 en la continuidad y es muy interesante, es altamente recomendable y hay una enorme cantidad de información que no se ha difundido y que no se sabe. Pero lo que a mí me interesaba era hacer el estudio, lo que me interesó fue hacer el estudio etnoarqueológico, porque básicamente
esta región fue la que más saltierra, que es sal impregnada de tierra, se sacó de toda la Nueva España. Esta región era importantísima, pero ¿por qué era tan importante? Porque se utilizaba la sal para alimentar el creciente ganado. Había miles o cientos de miles de cabezas de ganado, y esas cabezas de ganado que necesitan sal, y también se necesitaba para el beneficio de la plata de baja calidad que había en los reales mineros de Zacatecas. Porque sí, de que, qué bonito Zacatecas, que las minas de plata, maravillosa, pero la plata básicamente era de baja calidad, y esta plata se beneficiaba agregándole azufre o mercurio, y principalmente la sal que se sacaba de las salinas del Peñol Blanco. Entonces, esta era la importancia que tenían estas salinas desde el siglo XVI hasta principios del siglo XX. Fueron las que más proveyeron de sal en toda la Nueva España. Se le llama el Peñol Blanco porque tenemos esta montaña que se ve a lo largo así de, mira, ahí está el cerro de color blanco. En este lugar, Beatriz Braniff, la desaparecida, ella encontró un sitio arqueológico, el cual dijo ella era del periodo epiclásico, del 600 al 900 después de Cristo aproximadamente, pero quedó hasta ahí. No hay estudios arqueológicos al respecto de nada. Lo único que sí ha habido han sido estudios paleontológicos, porque en estas lagunas que se encuentran aquí, porque este lugar tiene más de 120 lagunas, de las cuales 45 son saladas, y en 6 lagunas se han encontrado evidencia de fauna pleistocénica de hace 50,000 a 15,000 años, de caballos prehistóricos, de camellos prehistóricos, de mamut, de bisonte, pero arqueológicamente no sabemos nada al respecto de esta región. Entonces, como en las referencias etnohistóricas del siglo XVI, como comenta, hay un libro extremadamente completo de la desaparecida Úrsula Ewald, una historiadora alemana profesional, y ella comenta que desde que llegaron a las salinas, como empezó el conflicto de la guerra chichimeca, de los queridos chichimecas tan incomprendidos y despreciados, ella comenta que en estas salinas estaban los huachichiles de las salinas, que estaban en conflicto con los zacatecos. Los huachichiles de las salinas estaban en la liga, así ella comenta, con la gente, o sea, eran todos huachichiles hasta el actual León, Guanajuato. O sea, imagínense, desde Salinas hasta Guanajuato, todos eran la misma gente. ¿Y por qué habría esta misma liga? Por qué se entenderían? Es posible que estos salineros distribuyeran sal a su misma nación, a su misma gente, pero no lo sabemos. Nunca, todas las descripciones están hechas como nota roja para desprestigiarlos, para destruirlos y principalmente para esclavizarlos, porque eso era parte de la guerra chichimeca. Tú quieres meterlos a las haciendas salineras, a las haciendas para que produzcan maíz, a que se metan en la mina. Y entonces, como son muy, muy aguerridos, saben defenderse y no quieren cooperar, no, pues vamos a decir que son de lo peor para exterminarlos, para acabarlos. Y eso, curiosamente, es lo que me hace extraño que prosiga hasta la actualidad en la arqueología mexicana, de que básicamente no tenemos ni el patrón de asentamiento, ni el modo de producción de nada, de los zacatecos, ni los huachichiles, de nada. Todo desapareció. Lo único que sabemos es, las evidencias arqueológicas del epiclásico, y se acabó. ¿Y qué pasó con toda esta gente? ¿Dónde están sus evidencias? Nunca se han buscado, nunca se ha hecho un estudio al respecto, y es importante empezar a acercarse a estos vestigios que deben de estar allí, y más que nada, si la sal fue tan importante a nivel mundial, estos grupos también debieron haber controlado de alguna manera estas salinas. No, no por ello, en las referencias históricas se comenta, es peligroso ir a las salinas, porque estas hasta las descubrieron hasta 1560, 1558. ¿Y por qué? Porque era muy difícil adentrarse, y aparte porque estaban súper vigiladas. ¿Por qué? Porque no quieren que entren ahí, porque quieren proteger sus salinas, porque mucha gente, ellos dependen de estas salinas, porque de manera natural las bisontes, las bestias, los venados, borregos y marrón, la fauna actualmente extinta que había en estos lugares, iban a las salinas a proveerse de sal, porque necesitan sal para sobrevivir
Es como las vacas, les pones ahora su piedra de sal para que puedan sobrevivir, si no, no pueden sobrevivir. Aquí tenemos un plano de las pocas lagunas saladas que se sabía que existían, porque eran las más importantes, las Salinas Viejas de Santa María en el actual Santo Domingo, San Luis Potosí, y ya después las Salinas del Peñol Blanco en Salinas, San Luis Potosí, pero en realidad eran 45, era una cantidad enorme, pero era muy peligroso adentrarse porque estaba la guerra chichimeca. Ya cuando se acaba la guerra chichimeca, ¿cuál es uno de los principales demandas de los huachichiles zacatecos pacificados? Queremos que nos den sal, que nos den ropa y que nos den nuestra vaquita y maíz. Si estos grupos supuestamente no explotaban esta sal, entonces ¿cómo es que la demanda número uno es queremos sal, por favor? O sea, hay algo que no, que no está estudiado y que está incomprendido. Es como también, recuerdo cuando fui a hablar con la doctora Mónica Tesh al Centro INA San Luis Potosí. El Centro INA San Luis Potosí está construido ese edificio bonito en un lugar que se llama Tequisquiapan. Y yo le digo, Tequisquiapan es el lugar donde abunda el tequesquite. Aquí debieron haber refinado el tequesquite para obtener sal. Entonces, a ver, la historia de San Luis Potosí, ¿quiénes vivían en el barrio de Tequisquiapan? Los huachichiles pacificados junto con tlaxcaltecas. Al igual, ¿quiénes vivían en Venado o en la Hedionda? Los pueblos de parte de las 200 familias tlaxcaltecas que se fueron a pacificar a estos huachichiles. Viven tlaxcaltecas con huachichiles pacificados junto a lagunas saladas. Necesitan sal para sobrevivir, pero no se toma en cuenta nada de esto. Aquí tenemos una imagen del Google Maps. Todos estos puntos que se ven así blanco son todas las lagunas saladas. Este valle del Salado es enorme, es gigantesco. Y todas estas lagunas fueron explotadas desde el siglo XVI, aunque yo creo, pero necesito la evidencia arqueológica, desde la época prehispánica, porque las culturas de la Quemada, del Valle de Malpaso, de Chalchihuites, las que están en San Luis Potosí, todas forzosamente necesitaron sal para sobrevivir, y de dónde lo obtenían es muy probable que de este lugar. No lo sabemos, nunca nadie ha hecho una investigación arqueológica en esta región. Entonces aquí tenemos en esta otra imagen algunas de las principales lagunas saladas que existen en este valle. Aquí tenemos otra. El Camino Real también estuvo íntimamente ligado a esta región porque era alta y de vital importancia, altamente necesario, llevar la sal a Zacatecas, a todos los reales, porque sí, hay mucha plata, pero necesitamos beneficiarla. Y esta sal sale de todas estas lagunas. Entonces, algo que también se me hizo a mí muy interesante y curioso fue que estas salinas, el conjunto de lagunas saladas que eran de vital importancia para la economía de la Nueva Galicia y de la Nueva España, fueron vendidas por un dictador que fue Antonio López de Santana, quien este personaje se la vendió a estos dos españoles que eran muy ricos y muy poderosos. Este era Cayetano Rubio y este era su yerno, este era Joaquín Errazo. Las vendió por 30,000 pesos de plata, y con ese dinero, esto lo vendió en 1833, con ese dinero financió la guerra contra Texas. Primero atacó Antonio López de Santana a Tatapachito, querido gobernador de Zacatecas, le ganó, destruyó Zacatecas, destruyó las haciendas de beneficios, se las quitó, castigó a Zacatecas, le quitó Aguascalientes por el beso que le dio a una chica que le gustó y demás. Y las salinas, que eran de vital importancia, se las vende a dos españoles, y eso que pues que no estábamos en la independencia de México, nacionalismo, patriotismo. Se financia la guerra contra Texas, obviamente los tejanos ganaron, los gringos ganaron, perdimos la mitad del país, pero esa guerra se financió con estas salinas que él le vendió. Entonces, no solamente empezaba a, digamos, a venderse, a querer apropiarse, porque era un negocio de la corona española, no era de particulares. La corona española la arrendaba a estas salinas a particulares, pero ya cuando se la venden
a este que era un bien nacional, ya cuando es el Imperio Mexicano, pues los demás, en Zacatecas existían otras lagunas saladas y había gente que quería empezar a vender sal para la industria minera de Zacatecas. Sin embargo, como estas personas eran sumamente astutas y poderosas, eh, digamos, se fregaron, por así decirlo, a sus demás competidores. Uno de ellos es la laguna del Tapado, que es un lugar increíble, y otras son las salinas que había en Zacatecas, en Fresnillo y en Villa de Cos. Eso es lo que vamos a ver un poquito más adelante. El método de producción básicamente nunca cambió, lo único que es del siglo XVI al siglo XIX era, vayan en época de secas y con un rastrillo de madera raspen la sal que está en las orillas. Dice Miguel Otón de Mendizábal, ese señor era un erudito y él tiene un libro, La influencia de la sal en la distribución de los pueblos indígenas de México. Él dice, los chichimecas no producían sal, no les importaba la sal, no les interesaba, y si hubiese industria cerámica relacionada a la producción de sal, la encontraríamos. Ahí estaría, pero como nunca nadie la ha buscado, pues no se ha encontrado, pero debe de haber algo allí, porque si este lugar era tan importante en la época colonial, en la época prehispánica también debió de serlo, pero las evidencias arqueológicas deben de estar por allí. Sin embargo, hasta el siglo XIX, con la inversión de estas dos personas, de Cayetano Rubio y de Joaquín Errazu, se contrataron a un científico y hombre de negocios judío que se llamaba William Pollard, que era un británico, y él implementa las fábricas de sal en Salinas. Esta fábrica de sal tenía una noria, como aquí tenemos un pozo, una noria, un pozo, tenías piletas de cristalización que se conectaban a través de estos canales, todo estaba muy bellamente construido y hecho, el diseño es totalmente europeo, tiene influencias inglesa, francesa y española. Esta, esta representación es, en lugar del canal, ahora es esta manguera de plástico, porque ya se dejó de utilizar el canal, y se llegaba esta salmuera a una pileta concentradora. Esta pileta enorme concentradora lo que hacía era elevar la salinidad y de manera natural se dan estos microcrustáceos, hagan de cuenta como si fuera un microcamarón, que se llaman artemias salinas. Aparte de estas artemias salinas, hay una serie de plantas salinas que se dan de manera natural. Entonces, estos chichimecos habrán consumido estas plantas salinas, las habrían aprovechado de alguna manera. Estas lagunas en otras épocas, porque como tenemos un cambio climático enorme, debieron haber tenido una cantidad considerable de agua, por lo cual había peces. Entonces, hay peces, hay crustáceos, hay aves migratorias que van hasta Siberia y hay plantas salinas. O sea, es una riqueza para aprovechamiento de supervivencia enorme que nunca se ha estudiado, ni sabemos nada. Entonces, aquí tenemos estas artemias, esta es la representación de las artemias. El actual dueño de la salina se llama Aureliano Castro Ruedas, mi amigo. Él la vende a los acuarios como alimento vivo y él hacía negocio hasta hace poco. Entonces, ¿cómo checaban la salinidad de la salmuera si estaba subiendo en el siglo XVI, en el siglo XVI, XVII y XVIII? Lo hacían, había un catador de la salmuera, tomaba esta salmuera, y él decía, no, pues ahí va quedando más o menos. Ya cuando se implementaron estas fábricas de sal en el siglo XIX, ya estaba ahí su catador de base. Aquí tenemos con un densímetro salinómetro al señor Coco Dimas, José Dimas, y aquí él estaba mostrando esta agua salobre, ya que tenía la cantidad suficiente de sal, de grados de sal, de Baumé, se agregaba esta pileta cristalizadora, y ahí tenemos al señor que le decíamos Chaparrito, raspando, utilizando las escobas de sal. Las escobas de sal digamos, en el siglo XVI, en los recuentos del siglo XVI, se dice que se utilizaban escobas de sal. Entonces yo fui y ya, oh, mire,
ahí me mostraron que había todavía escobas de sal. Esta es una pervivencia cultural del siglo XVI hasta el siglo XXI. Entonces, estas escobas, ¿cómo es que sabía la gente que llegó a hacer sal que se tenía que hacer con esas escobas, que era lo más resistente a la salinidad, si se supone que todos eran foráneos, que eran fuereños, como dicen? Quiere decir que los zacatecos o los guachichiles de las salinas utilizaban algún método para juntar esa salina que estaba en las orillas de estas lagunas. Posiblemente, esa es parte de la teoría. Entonces, ya que se junta esta sal, que se cristaliza en 2 semanas en época de calor y hasta en 4 semanas en época de frío, se junta en estas carretillas que tienen perforaciones para que se salga la salmuera y se pone en este asoleadero hecho de mampostería, hecho de roca. Todo esto es de original en 1833, el diseño del señor Pollard. Y aquí se ve cómo Chaparrito muestra la carretilla. Todo estas herramientas que utilizan estos salineros se deterioran sumamente rápido. Digamos, en el contexto arqueológico, para que se quede es prácticamente imposible porque todo lo que se utiliza, a pesar de ser de acero, no sobrevive, sucumbe hacia la salinidad. Y en la época prehispánica, pues como en la época colonial, perdón, se utilizaban instrumentos de madera, las escobas de zacate. Nada de eso se puede tener en el contexto arqueológico, así que gracias a las evidencias y a la analogía etnográfica podemos hacer un recuento de lo que una reconstrucción de las salinas que ya están desapareciendo. Ahí se queda, luego se llevaba a una bodega, ahí tenemos el interior de la bodega, están las marcas de todos los metros cúbicos que estaban en estas bodegas. También estas personas europeas implementaron la sal de nuevo beneficio y tienen este chacuaco, importaron calderas de Nueva York, de Francia, porque lo que querían era eliminar el sulfato que tenía la sal que se da de manera natural. Entonces también tenían su bodega, todo es de origen y construcción europea, y esto es de principios del siglo XX, donde se utilizaba en lugar de la carretilla una especie como de camilla para sacar la sal. Después estas salinas son compradas por un grupo de industriales e empresarios británicos y pasó a llamarse Salinas of Mexico. Y ellos construyen este lugar que era la fábrica de calderas, que se ve cuando uno pasa por la carretera a las afueras de San Luis Potosí, se ve ese chacuaco, pero ese lugar tan increíble y moderno está actualmente totalmente destruido. Aquí tenemos lo que es ahora el Centro Cultural Salinas, tenemos su puerta levadiza, eh, lo más famoso por lo que se conoce este lugar, curiosamente, es porque aquí se filmó la película del infierno con el cochiloco y demás, pero es un lugar palaciego, sumamente interesante, agradable y que vale la pena ir a visitar y que incluso ahí es donde está el archivo histórico más completo de México. Aquí tenemos otra imagen de las bodegas y ahora vamos a la otra salina en activo de todo este valle, que era las Salinas Viejas de Santa María. No me quiero tardar ya tanto. En esta, el modo de producción hasta del siglo XVI al siglo XIX consistía en que levantaban pequeños muritos a las orillas del lago y ahí se concentraba la salmuera natural de la laguna y se cristalizaba en 2 a 4 semanas. En el siglo XIX lo que hicieron fue hacer un enorme canal y de este canal se concentraba naturalmente porque hay una especie de beta de sal gema en el subsuelo y esta sal la obtenían al mezclar la sal del subsuelo con el agua, se formaba salmuera y se agregaba en unas enormes piletas de cristalización. Actualmente es muy similar al proceso, se utiliza este tablón, se lo amarran 2 salineros de la cintura y esto lo pasan sobre estas enormes piletas cristalizadoras, pasan aquí. No sé, cuando yo fui no estaban ya con la salmuera cristalizándose, por eso no pude fotografiarlos,
pero se va tornando la salmuera en sal y ya utilizan carretillas ordinarias, palas de acero, pero antes utilizaban costales de isle junto con rastrillos de madera. Estas salinas fueron las primeras, las más antiguas, las salinas viejas de Santa María, porque también había un problema de comunicación en el siglo XVI y XVII, donde iban las carretas, como los trailers antiguos, iban por la carga de sal y les decía, ve a las salinas de Santa María. Entonces, las salinas de Santa María tenían el mismo nombre, las salinas del Peñol Blanco, salinas de Santa María del Peñol Blanco y las salinas de Santa María, salinas viejas. Entonces, a veces llegaban y, oiga, ya vine por la sal. No, pues es que aquí no es, aquí son las salinas viejas de Santa María, o sea, después le cambiaron el nombre, pero curiosamente tenían el mismo nombre. Aquí tenemos la pila gigante de sal, en la cual se forma una especie de coraza protectora naturalmente de esta sal, y ahí la tienen en este asoleadero que está sobre el lecho del lago que es tierra salada. Y aquí tenemos parte de la infraestructura del siglo XIX que está en condiciones deplorables, totalmente destruidas, se están acabando, se están destruyendo. Vale la pena, es un lugar muy interesante, vale la pena ir a conocerlo. Y por último, nada más veremos rápidamente las pocas salinas de Zacatecas en lo que se han convertido. Desgraciadamente, esta está pegada a las salinas viejas de Santa María de Saldívar. Esta se llama la salina de La Prieta en Villa de Cos, y tenemos esta especie de templo muy antiguo, como del siglo XVII, que se ha convertido en un basurero. Aquí tenemos la basura que avienta la gente de La Prieta, y aparte de basura, es un lugar donde canalizan las aguas negras. Entonces, es una desgracia de ser un lugar sagrado como era eso. Imagínense, está la Laguna Salada y está hasta un templo. Era un lugar muy respetado, venerado, y ahora pues la tradición totalmente se perdió. Todos son colectores de aguas negras o basureros. Y esta imagen esto pasó en Zacatecas, en una laguna, en una hacienda salinera competidora a los Errazú, que se llamaba y se llama Chichimequillas, en Fresnillo, Zacatecas. Y eso fue noticia a nivel nacional porque de repente la laguna, una parte se volvió de color rosa. Y así de la gente, no, es que aventaron pólvora, ay, que huele a pólvora y que huele feo y que está muy extraño y que es brujería. Pero esto, desde que lo vi la primera vez dije, es que esto es la producción biológica de algas, de microalgas y de bacterias halófitas, lo que quiere decir que estas algas y estas bacterias sobreviven del consumo de sal y se ven de este color, se ven de este color rosa. No por algo las coloradas en Yucatán tienen este mismo color, pero se perdió totalmente la tradición salinera y la gente no sabía ni qué era y decían, sí huele a pólvora, porque sí, un subproducto de estas bacterias es que sí huele como a azufre, huele como algo relacionado a la pólvora, pero o sea, este es un ejemplo de cómo todo se perdió, en lo mismo que en La Salada, en Fresnillo, que era de Tequesquite. Aquí tenemos una de las últimas haciendas de beneficio que había en Zacatecas, en lo cual el ingrediente principal era la sal de salinas. Está en Fresnillo. El beneficio de la plata estuvo íntimamente ligado a la producción de sal en Zacatecas, y esto sería a grandes rasgos, y disculpen si me tardé bastante. No sé si tengan alguna pregunta o duda. Muchas gracias. Pues gracias, Muchas agradecerte. gracias. Y pues yo creo que a nombre de la sala y de la gente que nos está siguiendo en Facebook, pues se recibe este aplauso, este sonido de aplauso de toda esta sala y de la gente de Facebook. Muchas gracias. Sí. No, pues gracias a ti. Y fíjate que lo que nos acabas de mostrar es esta reflexión en torno a un producto que desde la entrada de los primeros pobladores de grupos cazadores recolectores, como sucedió en el norte,
hasta esa complejidad de sociedades muy mesoamericanas, pues la Sí. sal siempre estuvo ahí y es algo también interesante. Y con esto nos abres esta idea de que ahora que está muy fuerte la idea de qué es el patrimonio estatal, cómo los estados buscan de una manera reflexiva para integrarlos en estas listas de patrimonio. Y eso es, yo quiero comenzar con una pregunta en ese sentido. ¿Tú crees que esto sea patrimonio para, ya sea para el estado de San Luis o para el estado de Zacatecas, la sal? Todo esto que nos acabas de comentar. Pues yo honestamente creo que debe de haber una enorme difusión y debe de hacerse patrimonio de San Luis Potosí y Zacatecas estas salinas, porque están íntimamente ligadas a la historia cultural, económica, en todos los aspectos de supervivencia, de alimentación del ganado, de la gente, del beneficio de la plata. Estos lugares son sumamente importantes, pero eso sí, ahorita también recuerdo, ahorita me hizo recordar, estas salinas ahora están en peligro de la nueva explotación de una nueva compañía canadiense que se llama Organimax Nutrient Corporation, porque estas salinas tienen litio y tienen sulfato de potasio que se utiliza como fertilizante. Entonces viene un nuevo boom supuestamente económico, pero en realidad pues se van a llevar toda la riqueza como todas las transnacionales mineras y quieren empezar a explotar estas lagunas que eran patrimonio, que pueden ser patrimonio. Y digamos, es necesario hacer las investigaciones arqueológicas antes de que esta gente pues empiece a destruirlas. Eso sí, estas lagunas, las únicas dos que están en funcionamiento, que es la de Santa María y la del Peñol, son de propiedad privada y por eso en cierta forma han sobrevivido todos estos años, pero hace falta un acercamiento de parte de los gobiernos del estado de Zacatecas como de San Luis Potosí para revalorizar y para ver todo el potencial hasta turístico y económico que puede tener eso. Imagínense, vayan y hagan su sal, hagan, por ejemplo, una de las artesanías son estas cruces de sal que hay ahí en Salinas. Compre su crucecita o letritas de sal o lo que se le ocurra. O sea, es un lugar sumamente interesante y valioso, pero sí hace falta ponerle ese de esto es patrimonio, esto podría ser una salina mágica, como pueblo mágico, pero unas salinas que existen, que la gente no Sí. sabe que están ahí. O a veces, recuerdo cuando fui con un grupo de la doctora Adriana Salinas, que me decían, es que yo había venido a Salinas, y pues a mí se me hacía un lugar feo, pero no conocía esta salina. Es muy interesante y es muy bonito. Y digo, pues es que no hay difusión, no existe nada al respecto de patrimonio o de nada. Y como bien lo Bueno, dices, ¿no? Si no se conoce, no se protege, y si no se protege, pues mucho menos se va a conservar. Y eso, y lo que tú acabas de hacer en este ejercicio de divulgación, pues es muy importante. Adriana, ¿tienes algún comentario, pregunta al respecto? sí, bueno, yo siempre, desde que conozco la investigación de Erra, la verdad es que me encanta y los contextos que tiene se me hacen así súper maravillosos porque, bueno, he tenido la oportunidad de verlos en persona y es así como viajar en el tiempo. Bueno, desafortunadamente los tiempos de las presentaciones a veces son bien cortitos y uno prioriza en lo que enseña, ¿no? Pero pues Serra estuvo trabajando ahí pues varios, pues más de 2 años y sigue, bueno, es una investigación que seguramente le va a llevar mucho tiempo, toda la vida, por ejemplo, es lo que menciona, falta hacer muchas cosas porque, bueno, todos los que hacemos arqueología vemos que resolvemos una pregunta, pero te salen mil más, ¿no? Entonces, Erra nos presenta sus contextos, pero allá en las salinas estas que nos mostraba, de Salinas propiamente, están
estos contextos que van como en fases de transformación tecnológica y te dejan ver eso que él decía, cómo sería rico, por ejemplo, que alguien, un inversionista, pues de preferencia gobierno, hiciera un museo donde de veras fueras y reconstruyeras todos los procesos de elaboración de la sal y pudieras ver la transformación, o sea, podrían tener hasta múltiples temáticas, digo, evolución tecnológica, transformación del paisaje, no sé, como construcción de la identidad, lo que mencionaba Erra desde el comienzo, como los chichimecas o nuestra gente norteña de pronto no es tan estudiada en el sentido como, como gente propositiva o trabajadora o que tenía estas innovaciones y de pronto creo que, por ejemplo, bueno, el periodo mucho que aborda Ezra es histórico, pero como él dice, bueno, vienen las escobas, pues digamos, la noción de que había sal en la región viene pues desde la época prehispánica, ¿verdad? Entonces, creo que hace muchísima falta pues voltear nosotros los norteños, desde los gobiernos hasta la gente, a ver nuestros contextos y resignificarlos y rescatarlos, porque sí están en riesgo, ¿no? Bueno, es muy triste ver que estos contextos tan maravillosos que se ven así en las fotos, de pronto, pues cada día se van desgastando más porque ya no se usan igual, porque entra vandalismo a destruirlos. Erra no nos mostró mucho, pero hay partes que están destruidas totalmente ya rayadas, grafiteadas y y que probablemente si no tomamos conciencia, bueno, nada más las vamos a conocer gracias al trabajo de Erra, pero podrían desaparecer también bueno, estamos como en el riesgo de seguir con lo mismo, ¿no? No hay nada en el norte porque en los norteños no nos preocupamos por rescatar lo que tenemos en el norte, ¿no? Entonces creo que eso es un poco, un poco algo que nos debe de entrar como en conciencia. No sé si entramos ya a las preguntas y comentarios, ¿te parece, Gil? Bueno, aquí en el Zoom hay, tú lees estos y yo me voy con los de Facebook, ¿te parece? Ajá. Adelante, si quieres comenzar con los de Facebook para darle tiempo a la gente en Facebook que nos siga dando más comentarios, más preguntas, ¿no? Pues adelante, Adriana, y Bueno, vamos a las preguntas y comentarios. bueno, lo bonito y lo padre de nuestro foro es que no andamos como con tantas prisas donde en otros foros te dan 20 minutos, ¿verdad? Y por eso pudimos disfrutar mucho tu charla. Y bueno, aquí en el Facebook tienes mucha gente que te saluda, que bueno, está el doctor, el ingeniero Edgar Arauz, que te manda saludos y que es una excelente exposición, dice, también te felicita, porque estuviste participando en su coloquio internacional, ¿verdad? En el Camino Real. Tramo Uh-huh, Juan Grande. uh-huh. Bueno, también María Guadalupe Ramos te manda saludos, Diana Ibet también saludos. Bueno, Ale Corba, que es geógrafa de la UNAM, Campus Morelia, también te manda saludos y menciona que tu investigación es muy, muy interesante. Pero bueno, de comentarios así como ya más puntuales, está Iván Lanza, que dice que en el municipio de Río Grande, en Zacatecas, hay una comunidad que justamente se llama Salinas. Hay restos de arquitectura del tipo colonial en particular, se conservan restos de un pequeño acueducto, pero no pude ver mucho más que restos materiales pertenecientes a la cultura chalchihuites. Hasta ahora que veo la presentación, veo cuál pudo haber sido la función de este lugar. Tú sí te diste vuelta por esas salinas, ¿no? Pues hasta Río Grande no fui porque digamos, lo más norteño que fui de Zacatecas fue a la Salada en Fresnillo, que está en la carretera para Río Grande. Pero había leído parte de referencias del siglo XIX,
que había minas de tequesquite, pero en lo que es el actual Juan Aldama. Sin embargo, ese dato que está dando es muy importante porque quiere decir que la cultura de Chalchihuites, de ahí se surtía de sal. Pues es muy interesante. Pues, por ejemplo, bueno, yo sé que tu investigación igual, bueno, como es innovadora, tampoco puede cubrir demasiado por los tiempos que también te marcan. Por ejemplo, no sé, quieres estudiar maestría, tienes cierto tiempo y te llevaría toda la vida, ¿verdad? Pero digo, por ejemplo, Sí. ¿qué sigue? Por ejemplo, ¿tienes la intención de seguir en esta reconstrucción de hacer, no sé, al menos reconocimiento de todas las salinas que se mencionan para esta región? Lo que pasa es que existe una enorme cantidad de información por parte del doctor David Vázquez Salguero, que es el presidente del Colegio de San Luis. Él se ha enfocado en lo histórico y de hecho hasta él me asesoró y fue un asesor externo en la tesis de la maestría. Pero lo que a mí me interesa, lo más próximo es hacer recorrido de superficie en lagunas saladas que están cerca del municipio de Pánfilo Natera, que se llama el Tule, antes era el Salitral y Morro, y porque está a 25 kilómetros en línea recta del sitio arqueológico de Buenavista en Ojo Caliente, del sitio de Gerardo Fernández. Sí. Entonces, debe de haber infraestructura salinera prehispánica en algún contexto estratigráfico cercano, pero como nunca se ha encontrado, nunca se ha buscado, debe de estar allí, en alguna de esta enorme cantidad de salinas, de lagunas saladas. O sea, sí hay estudios paleontológicos, pero debe de haber infraestructura salinera de la época prehispánica, del 600 al 900 después de Cristo. Por estas culturas tienen su boom mesoamericano, sus asentamientos, pero están siempre a la orilla de esta cuenca hidrológica diferente, que es la del Salado. O sea, es importante buscar las evidencias arqueológicas de producción de sal del epiclásico relacionado con las culturas mesoamericanas prehispánicas arqueológicas. Por Eso ejemplo, ay, perdón. No, es, sigue, perdón. no, no, sí, adelante. De los vestigios arqueológicos que serían así como indicadores de, no sé, de trabajo de sal, ¿cuáles serían así como los más representativos? Los más representativos y que puedan conservarse en el contexto arqueológico tienen que ser fogones, soportes o briquetage, que le llaman en francés, soportes de barro o cerámicas en las cuales se coció la salmuera para producir panes o bloques de sal, porque eran un bien de prestigio en la época prehispánica. Entonces, Los panes, panes de sal, porque en es lo que comentaba, en estas salinas, de manera natural, en época de secas, vas y le raspas a las orillitas y hay sal. Pero si es época de lluvias, ¿de dónde vas a obtener la sal? No hay, entonces necesitas una reserva de sal. Y esa reserva de sal, como se ve a nivel mundial, era cociendo la salmuera a baja temperatura en un recipiente desechable, poroso, por mucho tiempo a una temperatura constante, y los cristales de sal hacían como una especie de piloncillo. Entonces, esas evidencias, como se encontraron en el Valle de México, en el Valle de Zapotitlán, en Puebla y en otras partes del mundo, debe de haber aquí en Salinas, o debe de haber en alguna de estas salinas, es probable que exista evidencia arqueológica de la producción de sal prehispánica, porque si tenías a la quemada, o la cultura chalchihuites, o las que están en San Luis Potosí desconocidas, debieron ellos haber demandado sal en forma de piloncillo. Debe de existir eso. Esa es la única evidencia prehispánica arqueológica de producción de sal. Porque de ahí en más, pues todo desaparece, todos los edificios de adobe. O sea, la sal es sumamente agresiva y se come todo.
desaparece todo el contexto arqueológico. Por eso es difícil encontrar en un sitio arqueológico salinero materiales o herramientas, no hay nada. Lo único que hay es cerámica. Es lo único que sobrevive, o que pervive. Muchas gracias, Ezra. Bueno, Claro. bueno, sigo con, ya para que Gil dé paso a los comentarios de ahí del Zoom, pero acá en el Facebook, Karen Durant dice que, bueno, las salineras sin una fuente patrimonial, son, más bien, querrá decir, son una fuente patrimonial impresionante porque albergan no solo patrimonio inmueble, también patrimonio inmaterial por la técnica de explotación a lo largo del tiempo. En Cusco, Perú, ella es de Perú y bueno, qué bueno tenerla por acá, te saluda. Tenemos salineras de maras que han sido declarado patrimonio por la tradición de explotación desde una época incaica hasta la actualidad. Podríamos duplicar pues igual tratar de que se promueva como patrimonio también, ¿no? Sí, pues Sería es que interesante. podría hasta incluso decirse, este lugar tiene sal porque aquí fue el mar de Tetis, así se llamaba, hace 64 millones de años. Podemos decir, aquí pruebe esta sal millonaria, no milenaria, millonaria. Pero sí, incluso recuerdo ahora que habla del imperio incaico, el salar de Uyuni en Bolivia, que es el salar más alto y grande de todo el mundo. Que incluso Pues, el salar de Uyuni, como tiene litio, y Evo Morales quería dárselo a empresas chinas y bolivianas, pero eso fue castigado por el imperio americano y lo quitaron por el litio. A ese nivel está pasando en nuestro vida, la importancia de pues, esta salina. ajá. Por ejemplo, bueno, estaría, bueno, igual hasta promover, digo, como hacen en Jalisco con el tequila, que es de tradición, pues así, ancestral y lo tratan como de ubicar como pues sí, con una marca, digamos, que viene de herencia y tiene una tecnología, un proceso, digamos, no somos funcionales, pues estamos condenados a desaparecer también, yo creo, ¿no? Sí, porque hasta incluso a mí se me había en un principio ocurrido de que por qué no hacer las salinas de todas estas comunidades que viven en condiciones de pobreza extrema, paupérrima, que se quiera así en asociación con el gobierno federal o gobierno estatal, municipal, pues reabrimos la salina y la gente que venda sal, que venda artesanías, o sea, hay muchísima industria que sigue en San Luis Potosí principalmente, que demandan sal, Sí. pero, o sea, está, está todo abandonado y destruido y así como sigue, pues no van a servir a futuro estas salinas más que basureros y colectores de agua negras, como está ahora mucho, lamentablemente. Gil. Bueno, pues muchas gracias por estos comentarios y pues vamos aquí a nuestro espacio de la sala de Zoom. Pues vamos a ver si puede abrir micrófonos Ikram de Loera, quien tiene aquí unos comentarios. Ikram, ¿puedes abrir micrófonos? Si no, voy haciendo el comentario, Ikram, que dejas aquí. Dice muchas. Sí, aquí estoy. Adelante, pues de manera directa, Ikram, adelante. Bueno, primero que nada me gustaría felicitarlos por el trabajo. Para mí fue bastante interesante. En segunda, la verdad es que quisiera conocer si, por ejemplo, las fuentes de donde se sacó toda esta información de la conquista, porque realmente estoy interesado en el tema. De la conquista de esta región de Salinas. No, cuando se mencionó sobre la influencia de la producción de sal en la conquista de América. Más bien en la conquista, en el periodo de conquista, sí. Lo puedes encontrar en las cartas de la relación de Hernán Cortés, en lo Bernal Díaz del Castillo, y haz de cuenta, puedes poner sal y los tlaxcaltecas en Google Books, y ahí tienes una enorme cantidad de información. Ahí está un libro
digitalizado de Torquemada de 1729. O sea, hay muchísima información en línea donde puedes tú buscar al respecto de la asociación de los tlaxcaltecas con Hernán Cortés que se dio por la sal y de la conquista de los aztecas, de la conquista de México. Ok, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y le vamos a solicitar también a Itzayana que abra micrófono si puede, si no le leemos la pregunta aquí que menciona. Bueno, voy a comenzar a leer y si alcanza a abrir, adelante. Buenas tardes. Primero que nada, me gustaría felicitar a Ezra por su trabajo. Es un tema muy interesante, esperando que se le dé mucha más importancia a estos espacios salineros a un futuro cercano. Bueno, mencionaba las sales que se tornan rosadas debido a las bacterias. Y mi pregunta es, ¿se conoce ya un procedimiento en que estas sales vuelven a su estado normal, natural? Y de ser así, ¿cuánto tiempo se demora en llevarse a cabo dicho proceso? Pues lo que pasa es que parte del sabor de las sales artesanales, por así decirlo, tiene que ver con los microbios que tiene esa sal, que son microbios que consumen sal, halófitos, las algas que pueda tener, pero básicamente la sal no se hace rosa, salvo las que se producen en Yucatán, en las coloradas. Hasta aquí traigo el comercial, aquí, sal roja que venden en el súper, que es de las coloradas del mar de Celestún, o la sal rosa del Himalaya, pero esta tiene este color rosa, pero esta se formó hace millones de años y tiene esos colores por los minerales traza. Sin embargo, actualmente el grupo Sitza, Celulosa y Derivados, que hace la sal La Fina, que hasta incluso fue dueño de las salinas de aquí, de Salinas de Hidalgo, ellos sacan millones de toneladas al año de sal y lo que hacen es extraer la salmuera a alta presión y la meten a una caldera y una turbina y digamos todos los colores o lo que haya tenido, pues todo lo queman y queda inmediatamente convertida en sal refinada con una alta concentración de cloruro de sodio que es dañino para la salud y con los antipelmazantes, pero la sal en sí casi todas, salvo si le pones carbón, por ejemplo, esta sal de aquí, también del súper es sal negra de Hawái, y es cloruro de sodio con un poco de carbón, y eso le da también cierto sabor, pero en sí casi toda la sal pues es blanca, y salvo la representación comercial, eh, digamos, tiene que ver con su denominación de origen, porque hasta incluso ya ahora es una, como para los freaks o aficionados de la sal, existen de todo tipo, colores, sabores, y para hacer hechizos, brujería, etc. Muy, muy interesante. Miren, pues vamos a abrir micrófonos a nuestro buen amigo David Lara desde Querétaro, que nos sigue, nuestro querido amigo y antropólogo David Lara. Adelante, tenés una opinión, David. Bueno, no sé si se pueda conectar, pero entonces, adelante, David. Hola, hola. Sí, ya te escuchamos. Perdona. Buenas tardes. Bueno, felicidades primero que nada a Ezra, una investigación bastante interesante. Investigaciones que rompen con la manera tradicional de hacer arqueología, ¿no? O de entender el pasado. Yo comentaba que, pues, en mi opinión, hace falta también hacer una revisión de todos estos materiales arqueológicos que han sido localizados en diversos rescates, excavaciones, recorridos de superficie y demás. Muchas veces cuando vas a campo y te encuentras un material y no lo encuentras asociado a un contexto
interesante o está medio aislado, pues así se queda, ¿no? No hay no se profundiza en su estudio y quizá ahí se puedan encontrar algunos elementos que componen este conjunto de elementos que van a relacionarse ya sea a la producción o bien al aprovechamiento de la sal en época prehispánica, ¿no? Que es lo que decía Esra hace un rato, a lo mejor no se han encontrado, pero a lo mejor ya se encontraron, pero ahí están, no simplemente no se han identificado o no se han relacionado con esta actividad. Sé que es un trabajo muy amplio que requiere de mucho tiempo y de la colaboración de muchos investigadores, pero me parece que esta perspectiva que acaba de presentar sí podría obtener algunos resultados en este sentido. Y solamente por aportar un poco más a esta discusión, me parece que la etnoarqueología también nos permite, que no sé si Isra lo trabajó en su investigación, pero me parece que la etnoarqueología también nos permite abordar esta parte humana que a veces los materiales arqueológicos no nos dejan adentrarnos tanto, ¿no? Personalmente tuve la oportunidad de visitar una salinera en Colima y ahí te das cuenta el trabajo cotidiano, pero además también cómo afecta este trabajo en la salud de los individuos, ¿no? Verle los pies totalmente afectados por la sal te habla mucho del estilo de vida de estos individuos que se dedicaban a este tipo de trabajos. Es todo, muchas gracias. No, pues gracias, David. ¿Algún comentario, Esra? No, pues muchas gracias por el comentario y, por ejemplo, cuando le estuve platicando este proyecto a la doctora Mónica Tech del Centro de San Luis Potosí, le comentaba que en una investigación arqueológica en una salina en la cuenca de Sayula, en el estado de Jalisco, había un lugar, un sitio salinero que se llama Cerritos Colorados. Entonces se llama Cerritos Colorados por la enorme cantidad de tepalcates rojos desechados, que tiene hasta un montón, que forman un cerrito, pero que estas cerámicas fueron utilizadas en la cocción de salmueras para bloques o panes de sal. Entonces ella me dijo, fíjate que cuando estuve en Alaquines, hacia el norte, en San Luis Potosí, encontramos un sitio que se llamaba lugar Cerritos Colorados. Dice, pero no sabíamos a qué se refería. Entonces buscamos en internet, en Google Maps, y ya le dije, ve eso de ahí, eso es una salina, es una laguna salada. Entonces le dije, eso de Cerrito Colorado quiere decir que esta cerámica que estaba por ahí en un montículo se utilizó para la producción del beneficio salino prehispánico. Y ella dijo, oh, era para eso. Y es verdad, o sea, no sabemos en el contexto arqueológico de muchos sitios que se han excavado, la cerámica realmente que estuvo asociada a la producción de panes de sal prehispánicos, porque a veces se producía el piloncillito de sal y para que hubiese como sello de garantía de los que estaban comercializando ese piloncillo o ese bloque o pan salino, lo llevaban con todo y envase como sello de garantía, a pesar de que pesara más. Pero como era un bien de prestigio, era algo muy valioso, se llevaba con todo y envase. Entonces por eso encontramos hasta más de 50 kilómetros de distancia de una salina esos tipos cerámicos relacionados a la producción de bloques salinos, porque se llevaban así, pero muchos de ellos no se toman en cuenta porque no se saben para qué es. Era nada más, es una cerámica muy burda, muy corriente, desechable, no sabemos por qué está aquí. Siguiente. Pero eso es cierto. Y también en esta investigación etnoarqueológica me fijé que tanto el cronista de Salinas como el doctor David Vázquez del Colsan, ellos se fijaban en los aspectos históricos y lo que escribía los propietarios, los gobernantes, la élite, pero nadie pelaba, vulgarmente dicho, a los salineros, porque los salineros pues son los trabajadores, pero son gente humilde, y pues así ellos trabajaron toda su vida, porque en realidad son gente de más de casi 70 años o más, y toda su vida trabajaron en las salinas, pero o sea, ellos tienen una enorme cantidad de información que si nosotros no le preguntamos,
pues no, o sea, se pierde cuando ellos se mueren. Cuando ellos, por ejemplo, había hasta un salinero que le decían el cubano, y él duró, que él estaba ahí en Salinas, en el Centro Cultural Salinas. Y él dijo, yo desde niño estuve trabajando en las Salinas y él se murió y tenía casi 90 años. Toda la información que él tenía se puede rescatar con estas entrevistas etnográficas de personas que son humildes, pero que tienen una vital importancia en la producción de sal. Pero como no son la gente de lana ni de poder, pues por eso, no importa, pero sí importan. Y esto es cierto, esta investigación etnoarqueológica permitió ese acercamiento con estos salineros, con estos últimos salineros. Pues adelante, Adriana, si nos apoyas con qué tenemos en Facebook y Ajá. aquí en la sala. Bueno, de Facebook te siguen felicitando y bueno, saludos también de Gaby Ayala, que también te hace un comentario. Ella dice que estaría interesante hacer un recorrido arqueológico muy bien planeado para identificar áreas de producción. Bueno, igual, valiéndose, sería útil valerse un poco de la cadena de Schiffer, ¿verdad? De pronto, yo sé que tú sabes, que tú viste como las fases de producción, pero había cosas que te mencionaban que igual tenías como en esta lista de cosas por hacer, por ejemplo, las escobas, de dónde se obtenía el material que de pronto te decían del cerro de allá, pero ¿cuál cerro de allá? ¿No? Y esas cosas que a veces no son precisas y que hay que rastrear. También, perdón, Guadalupe Herrera Román te dice excelente presentación y buen trabajo, saludos. Bueno, también nuestras amigas, otra vez del SIGA de Morelia, Liliana Vizcaíno y Ale, te mandan saludos y buena conferencia. Y bueno, de acá, del Zoom, perdón, yo hablo luego muy rápido, pero quiero que tú nos sigas como aportando y dando como visión. Bueno, Isaí Ortiz dice que tu tema es muy interesante y que se integra a las felicitaciones, sobre todo porque ve que es un gran esfuerzo de investigación. Y él pregunta si en tus recorridos por la región salinera de San Luis Potosí y Zacatecas has encontrado evidencia de asentamientos prehispánicos relacionados con la tradición alfarera del Tunal Grande, es decir, con cerámica Valle de San Luis. Pues él menciona que se sabe que existe un reporte de la doctora Brani para Salinas y en investigaciones recientes, algunos tesistas de la UAS han reportado cerámica de San Luis en Pino, Zacatecas. ¿Tú has encontrado algunos restos de cerámica norteña o algo? No, Bueno, ¿cómo es? lo que pasa es que en el recorrido que se hizo en estas salinas, como también no teníamos tiempo y aparte necesitábamos autorización del Consejo de Arqueología para hacer un recorrido de superficie arqueológica, las salinas prácticamente estuvieron removiendo la saltierra y la sal pues casi por 400 años. Entonces, en superficie no se veía cerámica del Valle de San Luis polícromo, aunque hay un investigador del Colegio de San Luis, un historiador, él dice en una publicación que la cerámica Valle de San Luis polícromo era utilizada para guardar sal, pero yo me preguntaba si de dónde sacó esa evidencia, de dónde, de dónde se basa para aseverar eso, para afirmar eso. No, no existe un sitio arqueológico identificado en Salinas, nadie sabe que exista en Salinas, solamente hay unos sitios que hay evidencia de poquita de cerámica a unos 20 kilómetros hacia el sur de Salinas. En Pinos es cierto de que está el sitio de Santa Elena, que ese tiene una cantidad industrial de material de cerámica Valle de San Luis polícromo, y Braniff comentaba que había en el sitio, en el cerro del Peñol Blanco, que había un sitio paupérrimo que conectaba con el Tunal Grande, pero de ahí en más no se sabe nada al respecto. No hay, o sea, dicen que hay evidencias arqueológicas, pero ¿de dónde las sacaron?
¿En qué parte? No existe. Por ejemplo, cuando entrevisté a la doctora Mónica Tesh, ella decía que tampoco, o sea, no hay datos, no hay registros de que hayan salido de un sitio arqueológico. Bueno, eso igual me meto otra vez. Como arqueólogos, yo creo que también estás también llamando un poco la atención de cómo es importante nuestros registros, ¿verdad? Para las nuevas generaciones, para todas. Cómo es importante, incluso hasta salir con algo, digamos, como complemento básico que es nuestro diario de campo y realmente hacer conciencia de que nuestras vistas son cosas que pueden perdurar a lo largo y pues hacer estos registros de manera puntual, es decir, como tú dices, o sea, mencionar vagamente que algo existe, pues no da certeza ninguna y pues no se puede comprobar, o sea, esto que te mencionan, por ejemplo, lo que decíamos de las escobas, el cerro de allá, pues sí, el cerro de allá, pero pues hay serranías en todo lo que es a los alrededores y pues cuál es el cerro, ¿no? Realmente el dato histórico y el dato arqueológico es muy difícil a veces de empatar, ¿no? De pronto las fuentes te dicen, no sé, descripciones muy puntuales de las cosas, pero cuando vas al registro, resulta que no hay forma de encontrar nada de lo que se menciona. Entonces, sí es, digamos, un reto hacer arqueología histórica, aunque parezca sencillo. Es decir, muchos la menosprecian en el sentido de que pues se tiene mucha información y hay muchas fuentes, pero muchas de estas fuentes a veces causan más ruido que información, ¿verdad? No sé Sí. qué te haya pasado a ti. No, pues es que en sí no, no sé, no encontré yo en estos recorridos mínimos que hice de estas lagunas, no encontré ningún tipo de evidencia, pero es muy probable, pero es una hipótesis, que existan en contextos, o sea, hacer unos pocitos de 2x2, un par de pocitos ahí en las salinas, ahí nos puede salir ya el contexto estratigráfico y ver qué tipos cerámicos líticos están relacionados a la producción de sal. Eso es lo que se quiere saber, porque no hay ningún tipo de datos arqueológicos al respecto, de nada. Pues muy interesante toda esta investigación. Lo que nos deja claro es que hace falta mucha arqueología en estas regiones del norte donde se acaban las grandes pirámides y se acaban esos agricultores, esas sociedades agricultoras. Claro, va a haber unas sociedades agricultoras en ciertos momentos, va a haber otras, digamos, en regiones estratégicas, pero bueno, y abres y tocas, yo creo que hay una problemática muy interesante que es las formas, las metodologías de trabajo en arqueología, los arqueólogos del norte. Creo que hay que repensar cómo hacer esas metodologías, porque al final de cuentas abres muchas hipótesis muy interesantes, ¿no? Pero yo creo que una de las mejores formas es lo que tú haces aquí con la etnoarqueología, como parte de ese acercamiento que nos dejas yo creo que a muchos con muchas ganas de querer trabajar hasta esta problemática con las sales y el ser humano. Y por el otro lado también abres pues estas preguntas sobre por qué la megafauna, cuando hablas sobre megafauna, llegan a estos lugares, por qué los seres humanos la sal la vuelven como un bien de prestigio. Eso también me gustó muchísimo, esta reflexión que nos haces en torno a la sal, un bien que puede ser hasta incluso el ejemplo de esto del envase, dejándole ahí el material cerámico, el sello de esa marca, y eso abre es muy interesante. Adriana, querías hacer un comentario. Bueno, de pronto, lo que yo quiero como reflexionar de pronto es que te digo que la investigación de Erra me encanta porque aparte aborda temas que son
como muy cotidianos, ¿no? Que de pronto la gente, pues bueno, comemos sal todos los días de nuestra vida y de pronto bueno, a lo mejor no nos preguntamos esto de dónde viene, cómo se produce, desde cuándo, ¿verdad? Todos los usos posibles que tiene. Lo que nos mencionaba era las sales de diferentes tipos. No sé, nosotros la vemos blanquita en la mesa, pero bueno, ya recientemente se utiliza más la sal de grano, por ejemplo, la de mar, ¿verdad? Nos dicen que es más limpia, más pura, pero también Erra nos mencionaba estos distintos colores, estos distintos usos, ¿no? Para incluso, bueno, las sociedades que somos tan complejas que usamos hasta para lo mágico, ¿no? Las sales de colores. De pronto, si se fijan, bueno, yo quiero como hacer énfasis en lo rico que es la arqueología y cómo se conecta con muchísimos campos de estudio, pues, desde que podría ser, pues, la biología, química, incluso, eh, lo, lo, este, lo psicodélico, lo emocional, de pronto, que ahora está muy, muy de moda. Entonces, en ese sentido, se pueden hacer cosas muy buenas, muy ricas y rescatar digamos, nuestra personalidad, pues de sociedades con muchas emociones, muchos significados, mucha personalidad, pese a que nos tienen como pintados a los norteños como salvajes. Esto que de pronto mencionaba es que es cierto, de pronto todavía hay investigaciones, pero seguimos con este mote de que los chichimecas éramos súper salvajes y nos peleábamos por todo, ¿no? Y así éramos, no sé, nos comíamos a cualquier gente que nos hacía cara mala. Y yo creo que de pronto hay muchísimas cosas bien interesantes que se pueden rescatar y esa visión me encanta de que este tipo de investigaciones están transformando esas vistas, ¿no? Y podemos ligarnos con muchas otras investigaciones que a futuro pueden aportar muchas cosas. Por ejemplo, los múltiples usos de la sal en la salud, en la ritualidad, en el conocimiento, ¿no? O sea, cómo un niño pueda saber cómo se produce la sal y a lo mejor hasta cuidarla y valorarla más, ¿no? Resignificando sus espacios. Bueno, y como yo hablo mucho siempre, pues más bien voy a darle voz a la gente que está aquí en el Facebook y te quiere decir algunas cosas sobre tu investigación todavía. Dicen, bueno, que estaría, bueno, Gaby, perdón, esto de trabajar en casa de esas porras extra. Pero bueno, Gaby nos dice que aparte de este recorrido superficial, que sería, bueno, que implicaría una cobertura total y de manera sistemática, se debería de hablar con gente, con la gente para identificar de dónde extraen utensilios como los de la producción, como eso de las escobas, y también es posible que al realizar las clasificaciones de materiales cerámicos se puedan identificar los utilizados para transporte y producción de sal. Tomando como ejemplo lo del trabajo en Sayula, creo que hay muy buenas posibilidades de hacer grandes investigaciones aquí en San Luis. Bueno, propiamente en esta salina, bueno, si la gente correcta escucha las cosas, yo creo que, hijo, le da para muchísimo y sería súper emotivo y yo creo significativo ver cómo en Europa, ¿no? Se hace que se rescata la industria y que hay museos interactivos de cómo se produce mil cosas, pues así, no sé, como tú decías en un inicio, produzca su sal o haga su artesanía, ¿no? Llévese su cruz de sal, por ejemplo, para Halloween, digo, no día Halloween, me di muy, muy mexicana, Día de Muerto, ¿no? Sí, sí sería importante. Bueno, respecto a las escobas de zacate, se consiguen, como ya casi no hay este tipo de zacate cerca de la salina, lo traen de un predio que está en el Alegre, Salinas, en Luis Potosí, cerca del Peñol Blanco.
Antes las compraban las escobas de zacate ya hechas, pero como son bien astutos y bien hábiles los últimos salineros, compraron el puro zacate y lo tienen en una bodega del siglo XIX, y lo que hacen ellos es, ya saben hacer su escobita y demás. Sí, pues. Pero sí sería importante, porque, por ejemplo, en YouTube hay un video de una investigación de unos salineros en la bahía de Cádiz, en España, que se llama La sal, un sueño por vivir. Y ellos rescatan una salina que ya estaba a punto de desaparecer, e invitan a la gente a hacer sal, a que se bañen con tierra salada, que son baños para talasoterapia, le llaman ellos. Pero a mí se me hizo una laguna y una salina bastante X, sin mayor atractivo, para después de ver a las salinas que hay aquí en San Luis Potosí. O sea, la de aquí para mí es increíble y es maravillosa, pero lamentablemente cuando vas y, oiga, ¿qué conoce de Salinas? No, porque ahí filmaron El Infierno. Y luego también, que ahí en el Chacuaco de la fábrica de calderas que se aparecen fantasmas. Y que salió en Extra Normal de Teste, que es chino. Ajá, vemos. O sea, hay cosas sumamente interesantes y culturales que necesitan esa difusión. Porque también, por ejemplo, en el Archivo Histórico de Salinas, el cronista tiene muchísimos libros, pero hay cosas que tienen que ver con cosas religiosas, y lo histórico, que es tan grande y tan variado, eso está como esperando a que alguien lo publique, porque también ahí hablan de las salinas que embargaron de Zacatecas, o esa salina que está en el Tapado, que era una super salina competidora, que incluso el licenciado Vallarta, que ese señor le pusieron Puerto Vallarta por su apellido de tan importante, él los quiso ayudar, pero como en el contrato que tenían estos españoles millonarios con el gobierno de Santa Ana, decía que eran todas las lagunas más las que se fueran encontrando anexas, pues se fregaron todo, por así decirlo. Y esos pueblos fueron destruidos. Entonces vas al Tapado, en Moctezuma, San Luis Potosí, y están los restos de un templo católico, están los restos de un pueblo salinero decimonónico muy interesante, casi nadie conoce. O sea, este lugar es básicamente una región lacustre, una cuenca lacustre, pero que debido al cambio climático está todas las lagunas tan secas. Pero lo malo es que viene el nuevo boom de litio y del sulfato de una compañía canadiense, y ellos lo único que van a hacer es acabarse toda el agua que queda, la poquita que queda, y ya se convierten el semidesierto en desierto. Se acabó todo. Pues Pero muchas gracias, Ezra. Pues la pregunta obligada, Ezra, ¿tienes algún libro, publicación que puedas hacer promoción, o qué es, qué nos recomiendas para la gente pues, que está interesada en el tema, Ezra? muchas gracias. Tengo un artículo que publiqué en la revista digital Chicomostoc de la doctora Adriana Macías. Ahí viene la etnología de la producción de sal en las salinas del Peñol Blanco. Y tengo también en la revista El Alfolí de España una reseña de la tesis, y también en una página de academia tengo la tesis se llama De la plata al plato, porque se utilizaba el beneficio de la plata y también para salar los alimentos del plato. Está ahí la tesis de la maestría que se publicó en el 2017. Pues Y he querido seguir publicando, pero próximamente.
Pues muchas gracias y pues lo que le pedimos a Adriana que si por aquí nos deja el link de la revista Chicomostoc y podemos subir el link en Facebook también de la revista para que la gente pues vea este trabajo donde puede, bueno, en esta revista puede observar o leer todo este trabajo. ¿Algún comentario final ya para ir cerrando el día de hoy con tu presentación, con tu extraordinaria presentación, Ezra? Pues solamente agradecer por la oportunidad, el tiempo y la atención. Muchísimas gracias. No, pues nosotros muy agradecidos porque sabes que este medio llega incluso a diferentes universidades donde se desarrolla la arqueología. Estamos llegando a la universidad allá en Zacatecas, a San Luis Potosí, a Veracruz, a el Estado de México, a la ENA, las diferentes ENA, la ENA del norte, la ENA del centro, y pues hay gente que está interesada en esta idea del patrimonio arqueológico, histórico, y por qué no decirlo también a las personas interesadas en toda esta información de la etnoarqueología. Pues nosotros te agradecemos muchísimo. Adriana, ¿algún comentario, pregunta, para ir cerrando esta sesión? Y también, bueno, también decir que, bueno, tenemos vistas hasta Perú. Ya ves que nuestra amiga Karen Durant nos hizo favor de comentar sobre lo que decían del patrimonio y cómo allá sí lo habían significado. Pues bueno, yo quizá, bueno, aparte de agradecerle a Erra que haya estado con nosotros, que nos haya compartido este pedacito emocionante de historia de México, de que es así súper rico y que te deja así como, a mí de verdad, pues no sé, me enamora más el hecho de saber que México tiene tantas caras, que tiene tanta información, cosas tan interesantes y, por ejemplo, ver arqueólogos como Erra, sí que es súper entusiasta de trabajar con nuevos contextos. A mí eso me da como mucha emoción, realmente me da muchas ganas de seguir viendo en la arqueología más allá. Y pues bueno, quizá dejar como reflexión esto de que, pues bueno, los arqueólogos también tenemos un papel bien importante, ¿no? O sea, sí decimos el gobierno no rescata, no promueve, pero también nos toca a nosotros acercarnos, hacer vínculos, como hablar con la gente y hacerles ver lo que tienen en las manos, lo que tienen en sus cercanías y que lo vuelvan pues a valorar, digamos, a apropiarse de él, de esos contextos y rescatarlos, ¿verdad? Siendo ellos quienes son digamos, los inmediatos propietarios de esos patrimonios, hacerlos suyos y así nosotros poder también proyectarlos como más lejos, ¿no? Entre más seamos trabajando por lo mismo, yo creo que podemos llegar más lejos. Y pues bueno, ahí en el Facebook les dejé el link de la revista para que chequen la investigación de Erra. Bueno, una síntesis, porque obviamente cuando uno escribe un artículo, pues también priorizas información, ¿verdad? Pero igual yo estoy segura que Erra va a seguir haciendo cosas bien interesantes y entonces, pues bueno, para que se emocionen un poquito y pues también sigan pues a otros colaboradores que han estado aquí en el ciclo. Están artículos también de Gaby, de Alan, bueno, de otros más, de Magda, de Rodrigo. Entonces podrían estar consultando ahí constantemente algunas cosas que van a estar saliendo. Y pues la idea es eso, que en esta revista y que en este ciclo y que en muchos lados se enamoren de la arqueología y pues pues en este caso del norte de México, ¿verdad? Que es nuestro hit de Gil y yo. Entonces, pues otra vez, Erra, muchas gracias por estar con nosotros y a todos los que estuvieron con nosotros acá en el Zoom y en Facebook, pues gracias nuevamente. Los esperamos de nuevo el próximo jueves. ¿Qué tenemos el jueves? Cuéntanos, Adriana, ¿qué vamos a tener el jueves? Pues agradecerte, Ezra, y de nuevo este sonido de todas las salas y Facebook.
y los que puedan por el icono, activar su icono en esta sala. Muchísimas gracias, Ezra, y sabemos que te vamos a seguir ahora en todos los eventos que realices, porque pues es importante estos medios de difusión y divulgación. Adelante, Adriana, ¿qué tenemos para el próximo jueves? Bueno, para el próximo jueves vamos a tener la presentación, bueno, como invitados a la misma hora, a las 2 de la tarde, tenemos a Lisbeth Álvarez, que está trabajando en el INA Guanajuato, y ella nos va a hablar, bueno, su presentación se llama Entre Mesoamérica y el Altiplano Norteño, construyendo el espacio vacío. Pues también es una vista diferente de lo que es la arqueología del norte. Ella ha hecho mucho trabajos de prospección, de caracterización del paisaje. Entonces será muy interesante ver su postura y su información, su nueva información sobre lo que hay o lo que se ve en el norte. Entonces, esperemos que los tengamos otra vez a la misma hora, antes de la comida, para disfrutar, para comer con más ganas. Yo estoy segura que hoy, por ejemplo, todos vamos a comer o vamos a disfrutar la sal de manera diferente, ¿no? Claro. Ya la vamos a cuidar un poquito más y tratar con más respeto. Yo creo que eso nos va a cambiar las cosas. No. Pues muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, y pues nos queda más que despedirnos de todos. Lástima que se terminó, y pues muy buen provecho. Y pues muchas gracias a Ezra por esta magnífica conferencia, a nuestros compañeros, a Oscar, a Betsabeth, que nos apoyan del lado técnico para que esto sea posible, para poder llegar hasta sus hogares en época de COVID. Muchísimas gracias, Adriana, muchísimas gracias, Ezra, y muchísimas gracias a cada uno de ustedes que nos ha seguido hasta este momento. Les mandamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, y nos vemos en la próxima. Nos vemos hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias, Serrano. Nos gustó mucho. Te digo que de verdad es así súper genial tu investigación. De verdad, muchas gracias. No, al contrario. ¿Cómo te sentiste? Pues ya estás así súper curtido para estas cosas, ¿no? Has participado en muchas. Más o menos. Es que me faltaba poner más imágenes, pero luego dije, no, es que me voy a pasar el tiempo, va a ser demasiado tiempo. No, pues te digo que ya ves que al principio me decías 2 horas, bueno, pero es que se hace así bien para disfrutarlas, ¿no? Sí, se pasó muy rápido. Sí, no rinde, de veras se te va el tiempo así súper rápido. La verdad es que, por ejemplo, no sé, yo que te digo, ya las vi, de pronto digo, híjole, ojalá hubieran visto esto que yo vi, porque ya a veces a mí me encanta el contexto así muchísimo, y digo, híjole, ojalá pudiera a la gente verlo así, ¿verdad? Todas las fases, no sé, a mí se me hace así súper padrísimo, se me hace así como el contexto ideal. Pero pues bueno, también de veras los tiempos, y dices, híjole, pues qué pongo, qué digo, aquí estarías hable y hable todo el día. No, es que sí hace falta hacer ahí unos positos de sondeo, ya para checar ahí todo los fases de ocupación y tipos de producción y todo, pero pues eso próximamente. Pues muchas gracias. También es enorme, es que no solamente de San Luis Potosí, sino de Zacatecas, hay una cantidad enorme de lagunas que tienen. La única que sí tiene evidencias arqueológicas, pero que no se han interpretado en la ensalada, es en Fresnillo. Ahí vi que estuvo Carlos Torreón. Pues ándale, es que como dices, por ejemplo, bueno, en un trabajo que no se ha hecho, híjole, de pronto lo primero es reconocer que hay algo, ¿verdad? Y de ahí, pues bueno, es así como súper agotador reconocer todo lo que hay y caracterizar todo, y luego de nuevo
ver las fases, o sea, es interminable, o sea, es de verdad estar ahí toda la vida, Sí. pero vas bien, ahí vas, y te espera mucho, así es de que no lo sueltes. No, es que esto tiene que hacerse de afuera. Por eso hasta en los doctorados yo quiero hacer algo arqueológico que tenga que ver con la producción prehispánica de sal, o si no también que pueda hacer una reconstrucción de las fábricas de sal de Villa de Cos o de Chichimequillas o de La Salada o así por el estilo. Es que sí hay un vacío arqueológico enorme en todos estos lugares, pero que ahí están y que ya si uno los detecta ya puede uno identificar y ya saber qué quiere hacer uno. Sí, pues igual de veras en la UNAM estaría bien, ¿no? Porque no solamente es que aplicar en una UNAM Nah, bueno, es que son a veces medio especiales. Pero en la de mesoamericanos. apliqué en eso. Mm. Y así deposite y mande su currículum y ya. Y yo pasé de ahí y yo, nada más deposité eso, pero si no también algo que se me hace muy interesante y que veo como una beta arqueológica enorme es la de las haciendas de beneficio de Zacatecas. Uh-huh. Hacer una reconstrucción en una hacienda de beneficio, saber qué productos, de dónde venían, qué hacían, pues, su cadena productiva, todo. O no se sabe nada. Nada más vas a los fraccionamientos ahí y ves que están ahí las piedras de molienda. Pero ¿de dónde eran esas piedras? O sea, todo la infraestructura que diría Peña Nieto no existe, o sea, no se sabe nada, porque aparte del beneficio, luego hacías una fundición y utilizabas instrumentos metálicos para fundir las barras de plata, o sea, todo, no hay nada y no se sabe, o sea, no hay un modo de producción de las haciendas de beneficio, no se sabe nada. Ni las No, minas, ándale. todas las minas de Zacatecas ahí están de esas casas antiguas de arriba de las minas, pero ni Sí, saben dónde están ni nada. ándale, ¿cómo cuidas lo que no conoces, verdad? Desde ahí hay que como jalar la vista. Ay, chiquillo, pues bueno, es que como usan estos espacios para otras conferencias, yo creo que ya nos tenemos que salir. No, ya, Pero muchísimas gracias. muchas gracias.